la necesidad de una psicología intercultural. Esto tiene que ver con algunas ideas en las que creo eh, y que la formación en filosofía me permitió pensar un poco a profundidad. No es una postura 100% oficial del comité porque honro y respeto la diversidad que hay al interior del comité y aún es una discusión que sigue abierta y en desarrollo, pero sí tiene que ver con lo que desde mi formación y mi experiencia he identificado como una necesidad. La primera parte se va a basar en una conferencia que da el filósofo cubano Raúl Fornés Betancourt en la inauguración de la cátedra Fray Bartolomé de las Casas, que realizó el 30 de marzo del 2009 en la Universidad Católica de Temuco, en Chile, y pues que me inspira para poder hacer esta presentación. Gran parte de las ideas que van a ver allí son ideas de él, más que mías, y la conferencia la llamó La filosofía intercultural y la dinámica del reconocimiento. Entonces voy a iniciar a hablar un poco de este tema del reconocimiento, que considero es como la primera parte. La segunda parte me voy a permitir leerles algo que traje para el día de hoy. No renuncio un poco allí a la filosofía y sus formas de presentar el tema. Y en la parte final, la idea es que podamos abrir un poco la conversación y el diálogo, a ver cómo les surge, cómo lo reciben, qué les llega, qué les queda resonando, qué les gusta, qué no les gusta, que podamos tejer un diálogo que en última nos termine también ayudando a seguir mirando esta perspectiva, ampliarla y seguirla compartiendo. Entonces, si están de acuerdo con esta manera, pues voy a permitirme iniciar. Entonces, tres objetivos básicos que busco el día de hoy, pues presentar elementos desde mi perspectiva y pues obviamente desde muchos referentes de la filosofía y las psicologías para una psicología intercultural. No existe hoy un campo que se llame psicología intercultural y esto es algo importante mencionarlo, porque mucho está atado y ligado a la psicología comunitaria. Sin embargo, personalmente creo que es importante pensar en una transformación intercultural de la psicología, porque esto implica una serie de reflexiones que creo que son las que me voy a permitir explicar el día de hoy. Explicar también un poco la dinámica del reconocimiento y exponer algunas limitaciones del multiculturalismo. Eh, entonces, tratar de responder estas dos preguntas: ¿cuál es el problema de la multiculturalidad y por qué la necesidad de una interculturalidad crítica? Espero que la discusión de hoy esté enmarcada en esas dos preguntas. Siguiente, por favor. Y iniciar un poco de por qué esta necesidad de superar el multiculturalismo. Y es que pues Colombia se reconoce como un estado pluriétnico y multicultural, y eso, digamos, lo que ha sido fue uno de los grandes avances en la formulación de esta constitución, que de hecho es una de las más vanguardistas del mundo. Pero el multiculturalismo ha supuesto un problema, porque digamos lo que no ha permitido del todo la construcción de sociedades inclusivas, justas y cohesionadas, y principalmente porque promueve una coexistencia de culturas, eh, pero eso no significa que entre ellas dialoguen, y un poco la perspectiva intercultural lo que busca es eso, generar una relación dialógica entre culturas, no reconocer que solamente existen culturas fragmentadas, cohesionadas, divididas en grupos, porque eso puede mantener incluso las disparidades, las asimetrías, las dinámicas un poco excluyentes y relaciones de poder que hay entre ellas, perpetuando las inequidades, sino que el enfoque intercultural reconoce esta diversidad cultural y trabaja
un poco para la eliminación de estas desigualdades estructurales a partir de la descolonización del conocimiento. Y este proceso pues no solamente enriquece las dinámicas sociales, sino que también fortalece la capacidad de las sociedades para enfrentar conjuntamente desafíos contemporáneos. Las últimas 2 semanas ha sido como muy notoria esta invitación que hacen desde la COP a trabajar de manera conjunta para el cambio climático. Y yo soy uno de los que cree que la interculturalidad favorece esto. Siguiente, por favor. Y bueno, si la Constitución del 91 reconoce la diversidad, ¿cuál es el problema? Y aquí hay que empezar a pensar un poco esas 3 ideas. Uno, que el reconocimiento no es solamente un proceso teórico, eh, porque implica también un proceso práctico y cotidiano que envuelve muchas dimensiones, que tiene que ver con lo social, con lo político, con lo personal. No se trata de que en el papel solamente se diga que existen diferentes culturas y modos de ver el mundo, sino generar las condiciones, y esto es en el terreno práctico, para que estas culturas puedan existir, ¿no? Y eso tiene unas variables que ya decía, tienen que ver con lo social, lo político, lo personal, lo económico, lo cultural, en fin. Y también pasa que esta dinámica del reconocimiento, como la entendemos desde nuestra cultura occidental, es insuficiente para curar lo que Fornet considera una patología de quienes se consideran superiores y con derecho a regatearle a otros la dignidad humana. Es importante entender que el reconocimiento, tal como lo entendemos en Occidente, tiene que ver con un marco de tolerancia, entre comillas, hacia el otro, ¿sí? Pero esa tolerancia se da en el marco de siempre y cuando no tenga que ver conmigo, todo está bien. Siempre y cuando no se inmiscuyan mis cosas, todo está bien. Siempre y cuando mantengamos esta dinámica de hegemonía, superioridad, poder sobre el otro, todo está bien. Y por eso se insiste tanto en que para las comunidades ancestrales, el reconocimiento tiene que ver con algo mucho más profundo que toma la forma de justicia y de reparación. Porque en últimas lo que se ha visto afectado es su dignidad humana. Y que este derecho implica que las comunidades puedan tener un mundo propio, quiere decir que puedan ser diferentes no solo en lo decorativo, en lo folclórico, en lo visible, que nos gusta tanto, sino en lo decisivo, es decir, en la forma de gobernarse, en la forma de hacer economía, en la forma de educar, de comunicarse o defenderse. Y estas son un poco las implicaciones prácticas que el multiculturalismo, aún en su buena intención de reconocer la diversidad, no ha podido resolver. Y que la interculturalidad, como puesta de diálogo entre culturas, aspira a atender. Siguiente, por favor. Entonces, como que esto es algo muy introductorio. Si quieren consultar esta conferencia, pues ahí están los datos donde la pueden buscar. Es una conferencia que a mí me parece demasiado importante porque plantea lo que significaría el reconocimiento a nivel antropológico, a nivel social, a nivel político, a nivel económico, que plantea también preguntas un poco incómodas porque implica reconocer que hemos tenido un privilegio al estar inscritos en una cultura dominante y que pues genera también la sensibilidad y apertura hacia ese diálogo intercultural. Entonces, la siguiente, por favor. Ya como dicho esto, pues, ¿qué tiene que ver con la psicología? ¿No? Que aquí ya es la segunda parte de lo que les quiero presentar el día de hoy y que me voy a permitir leer. Espero que puedan como apuntar de pronto aquellas inquietudes o observaciones que les vayan surgiendo y al final las discutimos. Estos son algunos elementos para pensar una psicología intercultural en Colombia. Colombia, con su rica diversidad cultural, que incluye a pueblos originarios, comunidades ancestrales, indígenas, negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras y rom, campesinos y migrantes,
ha mantenido históricamente una mirada eurocéntrica en la disciplina psicológica. Esta visión monocultural, arraigada en paradigmas occidentales, ha ignorado la multiplicidad de realidades culturales del país y ha privilegiado un enfoque clínico y patologizante fuera de contexto y, por tanto, lejano a la vida y cosmovisiones de los territorios. Este enfoque ha reforzado la idea de que el conocimiento válido proviene exclusivamente de Occidente, lo que resulta en una marginación de los saberes ancestrales y comunitarios. El eurocentrismo ha moldeado la psicología en Colombia, limitando su capacidad para responder a las realidades locales y perpetuando la exclusión de los saberes ancestrales. Como señala el artículo, un manifiesto por el devenir de la psicología en Colombia, la psicología en el país ha sido históricamente una disciplina instituida, es decir, ha seguido rígidamente los marcos impuestos por corrientes extranjeras sin cuestionar su pertinencia en contextos no occidentales. La transformación hacia una psicología instituyente implica que la disciplina sea moldeada por realidades locales y por las experiencias vividas de las diversas comunidades colombianas, escuchando y reconociendo sus voces como productoras de conocimiento legítimo. Este enfoque eurocéntrico ha sido insuficiente para abordar la diversidad cultural de Colombia, aunque el multiculturalismo ha sido un paso importante hacia el reconocimiento de esa diversidad, sigue siendo limitado. Pánica señala que el multiculturalismo tiende a compartimentar las culturas, permitiendo su coexistencia sin promover un diálogo transformador. En un país como Colombia, donde las disparidades étnicas, de género y clase son tan profundas, este enfoque no logra cambiar las estructuras que perpetúan la exclusión. Aquí es importante distinguir entre dos tipos de interculturalidad, la interculturalidad funcional versus la interculturalidad crítica. Y es que un concepto clave que destaca esta limitación es la diferencia entre interculturalidad funcional e interculturalidad crítica. Miguel Rubino plantea que la interculturalidad funcional se enfoca en gestionar la diversidad sin desafiar ni transformar las jerarquías de poder subyacentes. Este modelo de interculturalidad es común en muchos contextos donde se reconoce formalmente la diversidad cultural, pero se mantiene una estructura que favorece a las culturas dominantes. En el caso colombiano, la interculturalidad funcional ha contribuido a la coexistencia sin confrontar estos mecanismos de exclusión social y cultural que afectan las comunidades marginadas. En cambio, la interculturalidad crítica va más allá de este simple reconocimiento y busca desmantelar las estructuras que perpetúan la desigualdad. Este enfoque, según Tubino, exige un diálogo transformador donde todas las culturas participen de manera equitativa, lo que implica la descolonización de los marcos epistémicos que ha privilegiado el conocimiento occidental sobre los saberes ancestrales y comunitarios. Para la psicología en Colombia, la transformación es fundamental para integrar plenamente las cosmovisiones y las prácticas locales en los marcos teóricos y metodológicos de la disciplina. Ahora, la descolonización y la psicología intercultural hacia el camino de una transformación instituyente. El proceso de descolonización de la psicología es clave para romper con el eurocentrismo que ha caracterizado a la disciplina. Según Esterman, no es posible hablar de interculturalidad sin un proceso paralelo de descolonización, ya que sin este enfoque, la interculturalidad corre el riesgo de replicar las mismas jerarquías y dinámicas de poder que intenta erradicar. Este proceso no solo implica rechazar las visiones que patologizan las prácticas culturales locales, sino también reconocer la legitimidad de los saberes ancestrales y comunitarios como fuentes válidas de conocimiento. La descolonización en la psicología implica transformar no solo los contenidos teóricos, sino también las metodologías y la relación entre el psicólogo y las comunidades. El manifiesto por el devenir de una psicología en Colombia sostiene que la psicología debe adoptar una postura más colaborativa, reconociendo que las comunidades no son objetos de estudio, sino agentes activos en la construcción de conocimiento. Este enfoque está alineado con la investigación acción participativa propuesta por Orlando Falsborda
que subraya la importancia de que las comunidades participen activamente en los procesos de generación de saberes. ¿Y cuáles son las críticas occidentales a la psicología y su relación a la descolonización? Del Occidente también han surgido al servicio de sistemas de control social, enfocándose en el individuo y despolitizando los problemas sociales. Martín Baró denunció que la psicología, al centrarse en el bienestar individual, ha ignorado las estructuras que perpetúan la desigualdad. Rosé, por su parte, explora cómo la psicología ha sido una herramienta para normalizar las relaciones de poder en lugar de cuestionarlas. Y estas críticas se alinean con las demandas descolonizadoras que buscan transformar la psicología para que no solo sea un reflejo de las realidades locales, sino también confronte dinámicas que perpetúan la marginalización de las comunidades no occidentales. En este sentido, descolonizar la psicología en Colombia no solo es una cuestión de integración de saberes locales, sino de transformación. La formación práctica de investigación para descolonizar. Para que la psicología en Colombia sea verdaderamente intercultural y crítica, es indispensable que sus prácticas sean descolonizadas. Esto implica validar los saberes ancestrales de las comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y campesinas, integrándolos en la formación académica, la investigación y la práctica profesional. Actualmente, muchas universidades siguen replicando marcos teóricos eurocéntricos sin preparar adecuadamente a los profesionales para trabajar en contextos culturalmente diversos. E insisten en la necesidad en repensar los currículos y prácticas pedagógicas de modo que incluyan una comprensión profunda de las realidades culturales, políticas y económicas de las comunidades marginadas. Este enfoque también necesita incluir el estudio de las dinámicas de poder relacionadas con el género y la clase social, promoviendo el respeto por la dignidad humana en todas sus formas. Además, se debe incorporar la perspectiva de Falsborda sobre la participación comunitaria y el reconocimiento vivencial para que la formación de futuros psicólogos sea una experiencia profundamente conectada con las realidades locales y comunitarias. En cuanto a la investigación aplicada, es esencial que los estudios sobre el bienestar y salud mental en Colombia se realicen de manera participativa, empleando una diversidad de métodos de investigación que reconozcan la pluralidad de subjetividades y enfoques. Esto es necesario para reducir la hegemonía de los métodos epidemiológicos que a menudo se imponen como el paradigma dominante en la investigación en salud. En su lugar, es crucial valorar y respetar los saberes de las comunidades, asegurando su rol activo en la co-creación del conocimiento. Y un ejemplo de esta transformación son los centros de escucha comunitaria en territorios de comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes, los cuales ya están integrando prácticas psicológicas convencionales con saberes ancestrales para promover el bienestar. Estas iniciativas representan un paso significativo hacia la construcción de una psicología más integradora y culturalmente pertinente en el país. Algunos ejemplos empíricos y políticas públicas en salud mental. Existen algunos programas en psicología que ya están comenzando a reflejar una visión crítica hacia la interculturalidad. Los centros de escucha comunitarios interculturales en territorios rurales dispersos, como en el municipio de Cubará, Boyacá, en la región del Sarare colombiano y la frontera con Venezuela, el Hospital Especial de Cubará, junto con el pueblo Ugua, la comunidad NAR y campesina, han integrado prácticas de armonización y otras formas de cuidado ancestrales dentro del sistema de salud pública a través del plan de intervenciones colectivas y la misionalidad del hospital. Estas iniciativas han sido efectivas en promover un bienestar integral que respeta y reivindica las cosmovisiones y prácticas de estos pueblos, demostrando que sus saberes son válidos en sí mismos y amplían las comprensiones que tenemos de lo psicológico. No obstante, aún es necesario que estas prácticas sean más ampliamente reconocidas e integradas a nivel nacional. El avance hacia un enfoque intercultural crítico no solo depende de la reformulación de las políticas públicas de salud mental. Si bien es importante que dichas políticas integren las realidades culturales de todas las comunidades y reconozcan las desigualdades estructurales que las afectan, también es crucial destacar el papel de liderazgo y agencia de las mismas comunidades en la interlocución con otras instancias, tanto gubernamentales como académicas y sociales. Como lo propone Tubino, una interculturalidad crítica ofrece soluciones culturalmente pertinentes y más efectivas siempre y cuando estas iniciativas surjan de un diálogo genuino y respetuoso que permita a las comunidades ejercer su protagonismo en los procesos de transformación estructural
y justicia social. En últimas, superar el multiculturalismo para avanzar hacia una interculturalidad crítica es esencial para construir una sociedad más justa y equitativa en Colombia. En el campo de la psicología, esto implica no solo reconocer la diversidad cultural, cosmovisiones, psicologías, sino también descolonizar las prácticas psicológicas, reconociendo la legitimidad de los saberes ancestrales y transformando las estructuras que perpetúan la desigualdad. Los pasos necesarios incluyen la reforma de los currículos universitarios, la implementación de políticas públicas interculturales y el desarrollo de una investigación aplicada que integre de manera activa a las comunidades en la producción de conocimiento. Solo a través de esta transformación podremos sentar las bases para una psicología intercultural crítica, comprometida con el bienestar y la dignidad de todas las comunidades en Colombia. A partir de este momento, abrir la posibilidad de que tengamos un diálogo a partir de lo presentado. ¿Cómo les llega? ¿Cómo les surge? Bueno, no sé, ahí ya. Listo, adelante, Ana. Buenos días. Yo es que, en fin, ha pasado una cosa muy curiosa. Yo estoy estudiando la maestría en salud pública y estaba diseñando un programa. A mí me gusta más la jurídica, pero la jurídica desde lo social, ¿no? Y estaba diseñando un programa de prevención de conductas delictivas enfocado en el desarrollo de la inteligencia emocional. Y menos mal tengo un docente extremadamente crítico y se me ocurrió, voy a reestructurar todo el trabajo porque justo estábamos hablando de la interculturalidad y en esas vi lo de la conferencia, me lo compartieron en un grupo de WhatsApp, o sea, es que fue muy efecto dominó. Y me gustaría saber, o sea, quiero construirlo y hacer una propuesta de programa para niños y adolescentes en inteligencia emocional, especialmente comunidades, familias, comunidades que tengan más familias en riesgo. Y quería saber cómo, quiero estructurar la propuesta desde aquí, desde la determinación social y la interculturalidad. Entiendo que estás buscando relacionar determinación social e interculturalidad en un programa con niños, niñas, adolescentes. Correcto, pero co-construir con cada una de las comunidades, hacer una propuesta relativamente abierta, pues abierta, que permita la construcción de las actividades con las propias comunidades. Sí, bueno, ahí es una pregunta muy interesante porque digamos que el modelo de determinación social, que entiendo que es el que está inscrito en el Movimiento Latinoamericano de Medicina Social, plantea un poco estas categorías de colonialidad, de los saberes y demás, y también intenta superar esta visión un poco asistencialista que se tiene de los determinantes sociales de la salud. Sin embargo, yo ahí he encontrado como algunas similitudes, y es que pues son modelos que siguen inscritos en una perspectiva occidental y que dejan por fuera un componente que a mí me parece importante, y es la cultura. Muchas veces hemos entendido la cultura como una variable, y lo que yo me he dado cuenta en el trabajo es que es algo estructural, y es para que estos modelos puedan tener como una pertinencia, primero que todo hay que entender eso cómo es en los grupos que vamos a abordar y que vamos a atender. Ahora, como tu propuesta es 100% participativa y colaborativa, yo lo que podría invitarte es como con curiosidad respetuosa, acércate a estas personas, a estos grupos, a preguntar un poco sobre el fenómeno concreto que quieres estudiar y profundizar. ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo les llega? ¿Cuál es su percepción? ¿Cuáles son sus realidades? ¿Realmente están determinados por los factores estructurales que promocionan estos modelos de determinación social y de determinantes sociales? ¿O hay algo más que de pronto
se nos escape, porque realmente la interculturalidad como una perspectiva de estudio lo que permite es poder encontrar otros elementos que los modelos que previamente ya hemos, en los que nos basamos, no contienen. Y allí es donde se genera estas posibilidades de articularlos, de fortalecerlos, de complementarlos, de integrarlos pues en cada uno de los proyectos en los que estamos. Yo quisiera hablar desde mi experiencia, ¿sí? No ser juzgado, o si de pronto digo algo que de pronto ofenda a una persona, pedir que me disculpen, ¿no? Yo soy psicólogo, yo trabajé con comunidades, yo fui de enfoque diferencial del municipio de Florencia y trabajé con comunidades, trabajé con LGTBI, trabajé también con afros, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando uno habla de interculturalidad y llevar esa psicología o llevar la psicología y tocar los temas de ellos? Nos vamos a encontrar muchas barreras en todo lo social, en todas las maneras no sé por qué. Un ejemplo, yo trabajé por una entidad pública y solo con verme el logo de la entidad pública, ya las comunidades empezaban a exigir como que coimas o cosas así, ¿sí? Entonces, un ejemplo, a mí me pusieron la tarea de hablarle de salud mental a ellos desde la cosmovisión de ellos, ¿sí? Entonces, primeramente, no sé si es por culpa de la exclusión positiva que se da a veces a estos ciertos grupos donde, un ejemplo, se les da determinadas cosas a ellos, ¿sí? Y siempre es como con esa deuda ancestral que tienen ellos, ¿no? Que es como un límite para la intervención. O sea, eso fue lo primero que yo descubrí. Entonces uno dice, no, toca uno trabajar como algo más profundo, algo más social para derribar esas barreras, porque la verdad es muy complicado trabajar trabajar psicología y unir lo ancestral por la barrera que hay en eso, ¿sí? Entonces, un ejemplo, si tú ibas a trabajar con una comunidad, yo me refería a ellos y le decía, me toca dar eso como un pagamento, ¿no? O sea, a mí me toca como un pagamento para yo poder intervenirlos a ustedes como comunidad o entrelazar la psicología que nosotros tenemos, porque yo decía, ellos dan la psicología de los blancos, ¿sí? Porque yo decía, nosotros también tenemos nuestra propia psicología y ya ellos hablan de la ayahuasca, que es el yagé, como esa manera de liberar el espíritu, ¿sí? Que para el que no tiene conocimiento de pronto, la ayahuasca es una planta medicinal para ellos que produce alucinaciones, pero que purifica el alma, purifica el corazón, todas esas cuestiones. Y mire que todo eso, uno entrando a toda esa cultura, es muy bonita, ¿sí? Pero hay muchos límites, muchas barreras al ingresar a esas comunidades, ¿sí? Algo parecido me pasó también con los afros y con la comunidad LGTBI. Con la comunidad LGTBI ellos también tienen como esa deuda ancestral y más con la psicología, porque pues recuerden que en tiempos anteriores el DSM nos decía que la homosexualidad era tomada como una enfermedad, ¿no? Entonces ellos como que vamos a hablar, sí, pero muéstranos primero que vas a hablar del tema para ver si de pronto eso nos hiere, nos ofende o no. Y es una barrera que no sé, que tocaría mucha tela por cortar. O sea, es mi punto de vista, de mi experiencia y que quería compartir con ustedes en este sentido. Gracias. Gracias a ti, Ricardo, por traer estos temas. Definitivamente, no sé, me remití mucho al trabajo que hice en Cubará y lo difícil que es acceder, ¿no?, a las comunidades indígenas, afro en general, siendo un psicólogo. Hay varias cosas. Desde el comité hemos hablado un poco sobre cuál es el lugar del psicólogo en lo social, reconociendo desde nuestras experiencias que a veces
se prefiere que ingrese un antropólogo o un sociólogo más que un psicólogo. Esto sin ningún tipo de señalamiento o conflicto hacia estas disciplinas de las que también nos hemos inspirado y con las que hemos tenido un diálogo importante, sino tratando de entender por qué hay como este prejuicio hacia el psicólogo inicialmente, ¿no? Y yo creo que mucho tiene que ver inicialmente con una falta de formación en temas culturales, que estas disciplinas sí tienen mucho más como fuertes y trabajadas. Eso es una cosa. Y lo otro, pues que digamos lo que aún estamos metidos en esta idea universal de la salud mental y que eso es igual en todos los contextos, en todos los lugares, y a veces son posturas que no conversan y no dialogan con esta diferencia y con estas otras formas de entender el bienestar que tienen las comunidades. Ya lo que tú planteas respecto a temas un poco más de coimas económicos, pues son dinámicas que ha generado el mismo reconocimiento y creer que reconocer es simplemente asignar recursos y no favorecer el diálogo, que es justamente un poco lo que se quiere problematizar con este asunto del multiculturalismo, ¿no? Son los mecanismos legales que se han creado y pues no quiero entrar a discutirlo, simplemente son prácticas que surgen de estas formas de entender la interacción entre las culturas y que por eso la interculturalidad tiende como a problematizarlas un poco y es, pues hagámonos responsables de parte y parte. Es cierto que ustedes tienen sus saberes, sus prácticas, sus maneras, sus cosmovisiones. Entonces, bueno, ¿hasta dónde llegamos nosotros desde nuestros saberes y nuestras prácticas y hasta dónde llegan ustedes y de qué manera generamos una complementariedad? Y yo creo que generar ese diálogo toma tiempo. A veces los entes territoriales tienen unos tiempos de ya para allá y esperan ver resultados pronto, pero pues también hay que tener en cuenta que el tiempo en las comunidades es distinto, que los diálogos toman tiempo, que tienen otras formas, que es una perspectiva un poco a largo plazo y que sí se pueden ver casos concretos de interculturalidad en marcha. Cauca ha sido un ejemplo de ello, lo que pasó en Cubará es un ejemplo de ello, lo que pasa en algunos lugares de La Guajira es ejemplo de ello. Entonces, es una perspectiva a largo plazo y sin duda, muy buena esta pregunta de cómo establecer puentes entre la psicología y lo ancestral. Yo creo que es pensando un poco en la creación de un campo que se llame psicología intercultural, pero eso lo creo yo, o sea, esto es mío, no representa para nada una posición formal del Colegio Colombiano de Psicólogos, para que quede claro, pero yo creo que el camino va por ahí, porque sí hay que repensar un poco lo que significa la psicología en otras latitudes, en otros lugares y en otras diversidades. Alejandro, tiene la mano levantada, cuéntanos. Bueno, nuevamente buenos días a todos. En relación a justamente, de todas formas me parece pues muy bueno también el análisis. Y ya lo que les quería preguntar a ustedes es, desde su perspectiva, ¿qué define un buen psicólogo? ¿Por qué razón? Pues nosotros vemos que acá nosotros tenemos pues incluso un hospital propio, pero pues muchas veces no, pues el psicólogo es el que tiene que, pues no sé, tomar, no sé, tantos registros al día, entonces cumpliendo con su trabajo en el hospital, por ejemplo. Otra forma, de pronto el psicólogo es la persona que pues viene una persona con problemas mentales, recibe la atención y pues sale bien. Esa es como otra forma, ¿no? Y por otro lado, ya hablaríamos un poco más de lo sistemático. ¿Cómo se entiende el impacto de un psicólogo que tal vez su enfoque también, en la medida que pues realiza el trabajo individual, busque ese impacto en el sistema? Y en lo particular, en las comunidades indígenas, pues hablamos del médico tradicional, pero normalmente él nos acompaña en casi que todas las áreas, a nivel de salud, a nivel de educación, a nivel de ambiente, con todos los rituales, e incluso a nivel político, lo cual establece que el médico tradicional, que viene a ser en parte como esa parte, o como lo definirían hacia afuera como psicólogo, el que está presente casi que en todos los ámbitos. Entonces, esa es como mi pregunta para ustedes: ¿qué define un psicólogo? ¿Qué es lo que debería de, cuál sería el impacto que un psicólogo debería de generar en una comunidad? Y finalizo destacando
a un escritor, a un filósofo y experto en grupos culturales que se llama Byung-Chul Han, quien escribe un libro que se titula La sociedad del cansancio. Y ahí él establece que en la medida que la persona se deprime, en la medida que la persona se siente incompetente, en la medida que la persona pues tiene este tipo de patologías mentales, normalmente se va a sentir mal él y se va a culpar a él y nunca va a mirar al sistema que está produciendo este tipo de efectos a nivel individual. Y este autor plantea que ese es un problema, el hecho de apreciar muchas veces el trabajo de esta forma, en donde el problema tal vez son las personas, pero no necesariamente que el problema esté en el sistema y que el objetivo principal debería de ser cambiar el sistema. Entonces, esa es mi pregunta con ese contexto. Muchas gracias. Eh, Como siempre, muy pertinentes y profundas tus preguntas, Alejandro. Hay una manera de responderla que creo que en el chat Juliet escribía algo importante en relación a la interculturalidad, y es que la ética profesional está en juego cuando no se reconoce la interculturalidad, hay acciones con daño, se violenta la dignidad humana. Yo creo que en el que define un buen psicólogo, pues yo creo que ese apelativo de bueno o malo es muy subjetivo. Yo creo que en efecto hay unas prácticas que han encasillado al psicólogo en unas formas de hacer y que limitan a veces todo su potencial. Yo personalmente creo que el psicólogo necesita entender un poco más las realidades sociales en las que acontecen esto que llamamos trastornos, enfermedades mentales, patologías, porque también qué tanto es una respuesta de la persona a lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces, sí, es una pregunta muy profunda, y creo que al final también tus prácticas y los efectos que tienen en las comunidades que intervienen pueden ayudar a responder la pertinencia o no de su actuación. Creo que es justamente Martín Baró quien plantea que el psicólogo necesita también tener una perspectiva política, que esto lo distancia de lo politiquero y de lo partidista, sino orientada a atender las causas que generan malestar y enfermedad en las personas, y no solamente a la persona, porque a veces se percibe como un pañito de agua tibia frente a realidades que no cambian. Y yo personalmente estoy más inscrito en esa línea de ayudar a transformar, de contribuir a pensar problemas para dar soluciones diferentes. Y creo que la interculturalidad en este marco permite pensar y construir y complementar, ¿no? Porque asumir también un poco con humildad que no tenemos todas las respuestas, sino que también en las personas y en las comunidades mismas hay formas de autogestión, de autoorganizarse, que pueden servir muchísimo. Con el pueblo Uwa aprendí una, y es la del convite, la de sentarse a pensar y discutir un problema, y hasta que no se haya hablado completamente no se levanta uno de la mesa a tomar acción. Entonces creo que eso me surge con tu pregunta. Mario Eduardo Clavijo tiene la mano levantada. Pues justamente ratificando ese buen día para todos, yo quisiera compartir algunas pequeñas reflexiones que obviamente podrían ayudarnos a ampliar todo este margen de búsqueda de claridad, no solamente en nuestro interactuar comunitario, sino también en nuestro propio progreso personal y profesional. Parto de lo siguiente, si ustedes ven, muchos de nuestros programas no nos ayudan a formar realmente una visión un poco más clara de todas este tipo de otras nuevas culturas. Las identifica, sí, la antropología, la sociología, pero a nosotros poco o nada. Y eso ya nos limita tremendamente el cómo tan solo llegamos a ellos. Y ustedes verán que ya ellos están reaccionando en esa búsqueda, por ejemplo, de una contraprestación. Muchas veces no es por la necesidad que tengan, sino por
la respuesta que le dan a la forma como muchas veces hemos llegado como psicólogos a las comunidades. Y eso ya demanda una reflexión, una crítica a dónde han estado esos causales de formación que como psicólogos estamos en vacío. A ello complementémosle la misma imposición de los dos grandes enfoques y pare de contar, porque el resto son derivaciones o son explicaciones complementarias, que es conductismo y psicoanálisis. ¿Sí? Y eso también nos ha tenido muy limitados para poder entender por lo menos la psicología del latinoamericano, la psicología de nuestras regiones, la psicología de nuestras culturas. ¿Sí? Y por lo tanto, pues nos hemos quedado más con las preconcepciones, con los conceptos, con las categorías, con las denominaciones de la cultura europea. ¿Sí? Y el trasladarlo nosotros ya a la propia práctica, miren dónde nos encontramos. O tener uno que recurrir a replantear todo un trabajo donde institucionalmente se le exigen otras condiciones, porque ni siquiera la institucionalidad también tiene una concepción más clara de quiénes somos nosotros. Y por lo tanto, nos utilizan o somos nosotros mismos los permisivos de que vamos a cumplir una serie de funciones que muchas veces ni clara la tenemos. ¿Sí? Entonces, en resumen, urge la unidad de criterio de todos los profesionales de la psicología, que podamos replantear ese llamado a bueno, en este caso a Scofapsi, que sería la encargada de los programas, para plantear esos debates, para no solamente contribuir a que las nuevas generaciones de nuestros colegas puedan tener herramientas más que suficientes. Y en la otra instancia, llamar también la atención a COLSIP, el Colegio Colombiano de Psicólogos, para que obviamente las políticas públicas puedan tener ese eco que en las instituciones gubernamentales no se tiene. ¿Sí? Porque van a pedir un montón de resultados que ni siquiera han sido debatidos, sino simplemente es la imposición de que a veces a través de los mensajes se nos dice, pero no que se compruebe, no que se evidencie con la cotidianidad de nuestras comunidades. Entonces miren que el trabajo está todo, en muchos casos, por desarrollarse. Pensar en nuestra psicología latinoamericana, pensar en nuestros procesos formacionales para nuestros siguientes colegas, y pensar que el gremio como tal, el colegio de psicólogos, ampare este tipo de actuaciones, porque si no nosotros quedaremos de pronto experimentando en forma muy individual. ¿Y cuándo realmente le damos una respuesta a una sociedad? Pues sí, desde la comisión, pues esa es un poco la tarea, ¿no? Como contribuir al desarrollo de políticas públicas que atiendan necesidades desde la psicología y pues que favorezcan al gremio. Y pues en eso estamos, parte de estos espacios de diálogo y de apertura que seguiremos generando, sin duda. Tiene que ver con también escuchar el sentir del gremio y mirar maneras para pues estar a la altura de lo que se nos requiere, ¿no? Es un camino largo, pero destaco que pues estamos con toda la disposición de hacerlo, tal vez algunas veces sin respuestas, pero sí con buenas preguntas que creo que alimentan este seguir tejiendo, caminar juntos y poder encontrar mejores maneras de gestionar la psicología. A ver, mi inquietud va en precisar y puntualizar muchas de las cosas de las que se han tratado hoy. Primero, ¿qué entendemos por cultura? Pues yo personalmente entiendo que la cultura es la idiosincrasia de un pueblo, la forma como un pueblo se comporta, un pueblo o una región determinada. Y eso abarca la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de vivir, todas estas cosas. Entonces yo quisiera preguntarle, doctor, ¿cuántas culturas hay en Colombia? Pues yo no sé si se define la cultura costeña, que es diferente de la cultura paisa, es diferente de la cultura de Dinamarca o del centro de Colombia.
del sur de Colombia. Y estamos hablando de interculturalidad, pero referido a Colombia, esa interculturalidad, ¿cómo se entiende? Pues, no sé si fue que no entendí bien cuando usted estuvo dando esa explicación, pero no me quedó claro eso. Gracias por esa pregunta porque no es una pregunta fácil, pero sí creo que cultura comporta unos modos de pensar, de hacer realidad, de vivir. Y dicho esto, aparte de reconocer que existen alrededor de 116 pueblos indígenas en Colombia, que hay diferencias en las comunidades negras, afro, raizales y palenqueras, que cada una tiene sus modos distintos de pensar, hacer realidad y existir. Y está el pueblo rom, y aparte de eso está la comunidad migrante, y aparte de eso están los campesinos, y aparte de eso hay que añadirle ahora estas variables que se trae a la mesa, que son, bueno, entonces los costeños, los paisas, los rolos. Sí, en efecto, hay que precisar muy bien esa mirada porque con esto que se está planteando, pues se amplían mucho más los horizontes de comprensión y de entender dinámicas sociales, al final de cuentas, ¿no? Dinámicas culturales, formas de vivir en un territorio prácticamente. Y eso es un poco el llamado que tiene la interculturalidad, que es mirar los conocimientos locales y las formas de vivir en el territorio, porque no todos los proyectos son iguales, no todas las maneras de habitar un lugar son las mismas. Y creo que en el marco de nuestro ejercicio, algo que nos ha hecho daño es pretender que hay generalidades, ¿no? Cuando en un país como Colombia y Latinoamérica hay particularidades, ¿no? Entonces, si queremos algo que nos hermane, pues será la categoría de ciudadano colombiano, pero si vamos a lo particular, pues vemos que la geografía, el entorno, los modos de vida son distintos y eso requiere una mirada diferente, obviamente a partir de las herramientas que la psicología nos da para poder entender esas particularidades. En un marco de convivencia, ¿no? Es que el problema de la interculturalidad lo que revela es que hay una relación de poder entre unas culturas sobre otras, ¿no? Y aquí ese es un poco el punto de tensión. La invitación es la convivencia, no replicar asimetrías que se generan por creer que por ser parte de una cultura soy superior o mejor que otro, ¿no? Entonces, la Segunda Guerra Mundial es un ejemplo de ello, ¿no? Que puede terminar esta... ¿Usted considera que puede ser fácil una cultura indígena relacionarse con una cultura, por ejemplo, costeña? No lo veo fácil porque es que son modos de ser, de pensar, de vivir completamente diferentes. Entonces, puede que ahí es donde influya la psicología y que la psicología trate de unir esas dos culturas, pero lo veo muy difícil. ¿O usted qué piensa? Sí, claro, hay teóricos que dicen que la interculturalidad es imposible. O sea, que teóricamente es imposible porque cada quien se va a aferrar a sus referentes culturales para darle sentido al mundo. Digo, pero ahí tiene que haber un punto donde las dos se encuentren en alguna parte. Sí. Hay falta de ese discurso y del Diálogo. diálogo que mismo se integre, ¿no? Claro, porque es que la interculturalidad, Raúl Fornés Betancourt lo plantea como una actitud, como una disposición a acoger al otro sin transformarlo. Y esa disposición es, ok, hacerse cargo de que mi cultura no es suficiente para explicar la totalidad de la vida y del mundo, y que lo que el otro trae, en tanto otro, puede permitir ampliar esa mirada. Entonces, la perspectiva de la interculturalidad lo que invita es a ensanchar el mundo. Lo que ha pasado con la globalización es que se está reduciendo el mundo a una sola mirada, se está acabando la diferencia, se está acabando la diversidad, ¿sí? Y eso, pues, es un problema, porque en últimas, pues, sí, o sea, como que al acabarse la diversidad, pues se acaba la posibilidad de ampliar las formas en las que comprendemos la vida, ¿no? El mundo, la psicología, todo.
Yes. Bueno, qué gusto escuchar esto. Entonces, lo primero que diría alrededor de esto es, eh, este tipo de enfoques nos llevan a retarnos un poco más en un sentido muy profundo. Y me encanta que lo plantees desde la filosofía, porque hay un escenario que es importante en este ejercicio y es la epistemología, es decir, desde dónde construimos conocimiento, ¿no? Cuáles son las fuentes de conocimiento, ¿no? Y acá nos tensionamos. Entonces, es muy interesante porque lo planteamos desde la psicología, lo planteamos desde disciplinas, áreas del conocimiento y estructuras del conocimiento supremamente arraigadas en formas occidentales, ¿no? Y entramos a ese diálogo a través de la interculturalidad con formas otras, como lo llamarían todos los teóricos de la interculturalidad y demás, y ahí empezamos a cuestionar diferentes cosas. Entonces, ese debate epistemológico hay que llevarlo hacia la psicología y me parece interesantísimo, ¿sí? Creo que este tipo de ejercicios nos llevan a eso. Ahí yo quiero poner sobre la mesa un personaje que se llama Gonzalo Basile. Es un personaje argentino que vive en Haití y en República Dominicana y que viene construyendo un ejercicio muy interesante que lo dejo ahí para que lo consulten. Es bibliografía un poco reciente. Él viene tratando el tema de la medicina o la salud desde el sur. Y eso es un ejercicio muy interesante, como extrapolando estos ejercicios que se han hecho desde la sociología, como Boaventura de Sosa Santos y otros, que hablan de estas epistemologías del sur, ¿no? Desde dónde, cómo podemos generar sistemas o formas de conocimiento que partan desde nuestros propios contextos y no que importen de manera tan automática los ejercicios eurocentristas o occidentales, ¿no? Y acá digamos que eso es muy freiriano, ¿no? También en estos términos, y pues también hablabas de la IAP, de Falsborda y demás. Pero entonces, este tipo de ejercicios es interesante tensionarlos ahorita hacían la pregunta, ¿qué es un buen psicólogo? Ok, interesante, pero ¿qué es un buen psicólogo? ¿Desde dónde? Y ahí Alejandro, creo que se llamaba, hacía una reflexión muy interesante desde las plantas sagradas, ¿no? Como una cosa que se ve de una manera desde nosotros, cuando nos situamos, y digamos que dentro de estas teorías epistemológicas, otras se llama lugar de enunciación, cuando nos vamos a ese otro lugar de enunciación, pues se ve distinto, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, otro de los puntos, y había acá otra compañera que decía, bueno, ¿por dónde tal? Quiero poner sobre la mesa otro ejercicio bien interesante porque este reto epistemológico nos lleva también un poco a generar una humildad y también un bajar la cerviz desde el método científico occidental como única forma o única fuente de conocimiento válido, ¿no? Y eso es difícil, eso es una cosa muy difícil en nuestros círculos y eso es lo que nos permite un poco pararnos en ese otro punto. Entonces, quiero llamar la atención sobre dos ejercicios que se están haciendo, uno que se está haciendo en Putumayo y uno que con los NASA, y otro ejercicio que se está haciendo ya más a nivel global con la MPC, la Mesa Permanente de Concertación, que reúne a todos los pueblos a nivel nacional, y es una reflexión alrededor que ellos mismos, los mismos pueblos están haciendo. Por ejemplo, los pueblos de la sierra, los 4 pueblos de la sierra, vienen avanzando en diferentes conceptos de cómo se construye su conocimiento desde allá. Igual los NASA en Putumayo están haciendo reflexiones sobre salud que me parecen súper pertinentes para este ejercicio, y todo esto lo están acumulando en un concepto que ellos mismos han llamado sistemas de conocimiento, y que creo que los invito porque para mí fue interesante. Yo lo estaba explorando con la OPIAC, con los pueblos de la Amazonía, y es realmente algo que lo reta a uno bastante, ¿no? Porque empezando porque ellos dicen, usted me dice psicología y entonces usted me está partiendo el conocimiento en muchas cosas. Usted me está llevando la salud desde, como tú bien lo mencionabas, Diego, desde lo epidemiológico, desde lo patologizante, el DSM, todo este tipo de discursos, y yo veo la salud distinta. Para mí la salud tiene un enfoque complejo, la salud tiene que ver con mi interacción con la naturaleza, con mi espiritualidad, o sea, son cosas que, marcan ese sentido. Dicho todo esto y poniendo esos aportes sobre la mesa, particularmente me llama la atención algo, y te lo pongo, Diego, ahí como para un poco problematizarlo. Tú hablas de psicología intercultural,
pero si este es un ejercicio también como de emancipación y de fuerza, como de poner en crítica o poner en cuestionamiento esas fuentes de poder desde estos ejercicios de salud, ¿por qué no hablar, por ejemplo, de una psicología decolonial? Y sí una intercultural, ¿sí? Entonces quería un poco que me profundizaras y me problematizaras, teniendo en cuenta todo esto, que lo anterior eran como más aportes y cosas que desde mi emoción pues he podido conocer y me parecen súper útiles para esta discusión. Ya la pregunta puntual es por ese debate, esa discusión que nos propones, muy interesante. ¿Por qué no llevarlo también a lo decolonial, ¿no? Que haya una psicología decolonial, ¿no? Que nos lleve a un poco como contestar esas formas tradicionales o hegemónicas más bien, de entender la salud, de entender la salud mental y de entender la forma de abordarla. Una cosa ahí es, hay un filósofo que se llama Joseph Esterman, es suizo, y él escribió todo este asunto de la filosofía andina. Y él plantea que la interculturalidad, o sea, no puede haber interculturalidad sin decolonialidad. Y esa es una de las tesis en las que yo creo. Y en esto es en el marco de una interculturalidad crítica, ¿no? Entonces, como lo decía en la lectura, pues la interculturalidad funcional es aquella que no genera estos espacios de incomodidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? De poner en tensión saberes, de generar aperturas, de problematizar estas formas en las que hemos generado el conocimiento, porque se han privilegiado una manera tradicional de hacer psicología, porque el psicólogo tiene en su cabeza por lo menos que la psicología empieza en 1879 en Leipzig, Alemania, cuando Wilhelm Wundt crea el laboratorio de psicología, y porque el psicólogo no sabe que Wilhelm Wundt creó también 10 tomos de la psicología de los pueblos y por qué no ha estudiado eso, ¿sí? Entonces creo que este asunto de colonial, al ser tan emancipatorio, tiene a mi parecer, un riesgo, y es que se pierda en el camino y crea que Occidente es todo el problema y quedar como en una acusación constante a Occidente cuando pues Occidente también tiene producciones muy importantes. Para mí la interculturalidad implica decolonialidad en el sentido de, claro, hay que transformar ciertas prácticas, hay que liberarnos de ciertas maneras, hay que dar espacio a otras epistemologías, a otras formas de conocimiento, en un marco de convivencia, porque es que el proyecto decolonial, esto es apreciación mía, se quedó en señalar constantemente a Occidente como el problema y en una ingenuidad pues de querer retornar a un estado originario que no podemos. O sea, el mundo ya no permite eso. Las comunidades ya no van a volver a ser lo que eran antes. O sea, y de ahí yo me distancio un poco de estas ideas de coloniales un poco tan radicales. Yo creo en lo de colonial en tanto, sí, hay que ampliar, hay que quitar como la hegemonía que se le han dado a ciertas formas de practicar la psicología, ¿sí? A ciertas miradas, en un marco de convivencia, que ahí eso es lo que trae la interculturalidad. Y por eso se dice crítica, ¿no? Porque pues también no hay que idealizar la interculturalidad, también puede servir para mantener los sistemas hegemónicos, ¿no? Se puede creer que esta idea de equidad e inclusión simplemente se trata de, pues es inclusión y es equidad, pues entonces contratemos indígenas en mi empresa y ya con eso estoy haciendo inclusión y equidad. No, pues que tanto se transforma la empresa con estos saberes nuevos que le llegan con estos saberes. Y un ejemplo concreto para cerrar es lo que pasó en el Hospital Especial de Cubará. Nosotros teníamos un problema muy grande y es que cómo contratar personas que a todas luces, en términos legales, son analfabetas, es decir, no tienen una formación técnica ni académica, pero dentro de las comunidades son personas con unos potenciales enormes, que conocen muy bien el territorio, la cultura, los saberes, arman los diálogos, entienden de su cosmovisión como pocos. Entonces, ¿por qué se tienen que quedar por fuera del hospital? Entonces ahí es empezar a mirar figuras jurídicas como, ok, está el decreto autónomo 1953 de los pueblos indígenas, que es del 2014,
y reconociendo que ellos tienen unos saberes propios que no necesariamente tienen que estar inscritos en la occidentalidad, pues los pudimos contratar. Y eso fue una pelea jurídica dura. Y eso es una forma de colonizar, ¿no? Es una forma de también generar una convivencia, porque pues nos necesitamos. A mí me parece que una de las trampas de una de las trampas de la decolonialidad es creer que podemos solos. Yo creo que el mundo justamente está en un momento en el que necesita es la unidad y el diálogo y el compartir, ¿no? Más que seguir proyectos individuales. Aunque entiendo que hay comunidades que no lo quieren y también es respetable porque pues es su autodeterminación, ¿no? Laurita, dale. Bueno, buenos días. Yo abro mi intervención con un mensaje muy pequeño que es: el hombre es más que la suma de sus partes. Y iniciando con algo muy importante que es para mí es un principio y es el respeto. Es muy bonito saber nosotros como psicólogos qué le aportamos a las diferentes culturas y qué nos aportan las diferentes culturas a nosotros. Y es muy bonito el tema que estás tratando y que nos estás poniendo a ver desde otra perspectiva, porque también estuve en el SENA con salud étnica y es poder hacer esas intervenciones desde cada aporte de cada ser humano, desde las diferentes culturas. ¿Por qué? Porque así como dijiste tú, no tienen un cartón, pero desde su comunidad, en todo ese aprendizaje que tuvieron de sus ancestros, tienen mucho conocimiento y es muy importante valorar eso que ellos saben y que ellos tienen conocimiento y lo aplican en su cultura y también en la de nosotros nos pueden aportar mucho. Entonces es poder entender que no, porque nosotros no, aquí nadie tiene la razón, aquí lo que queremos es trabajar en comunidad, trabajar en común acuerdo. Entonces, si nosotros los escuchamos a ellos y nos metemos en su cultura para modo de entenderlos y comprenderlos, cómo viven ellos, cómo conviven ellos, y así nosotros poderle transmitir también la cultura de nosotros a ellos y tener esa perspectiva abierta de que el hombre es más que la mera suma de sus partes. El hombre es hermoso y hay que verlo desde todos los puntos de vista. Esa es mi intervención. Sí, de acuerdo. Uno de los grandes retos justamente es empezar a trabajar en comunidad. Y eso toca uno de los puntos que a veces hablamos al interior del comité y es que nuestra formación tan orientada al individuo hace que también nos cueste trabajar de manera conjunta y colectiva. Por eso a veces el gremio de lo psicológico se ve tan fragmentado y tan dividido porque pareciera que producto también de nuestra formación, como que no hemos logrado estas habilidades para empezar a trabajar en red, en conjunto, ¿no? Como, pues como la realidad misma lo requiere, ¿no? Orlando Falsborda plantea algo que me parece interesante en un texto que se llama ¿Cómo investigar la realidad para transformarla? Y él plantea algo que me parece, pues que me ha inspirado mucho realmente, y es ¿de qué lado está el investigador, en este caso el profesional? Es decir, en mantener unas prácticas que analizan una realidad y generan unos datos, pero que lo mantienen, o en investigar para transformar. Y ese investigar para transformar está muy ligado a una actitud del investigador, del profesional, y es situarse del lado de las comunidades. Y esto no es alentándolo a perder la visión y endiosar a la comunidad, ni mucho menos, sino movilizarla, perdón, a partir de preguntas, de sus propios diálogos, de sus propios conocimientos, a esas acciones de transformación, ¿sí? Entonces, él dice, es importante que para eso nos sirvamos de nuestras técnicas, de nuestros saberes, de nuestros conocimientos, para ayudar a las comunidades a gestionar sus propios desafíos, sus propios problemas. O sea, sí hay una utilidad del conocimiento que nosotros tenemos. Ahora,
esa utilidad está mediada es cómo lo pongo yo para tomar datos que a veces se quedan en descripciones de una realidad que parece no cambiar, o para que esos datos me ayuden a intencionar el conjunto de mis prácticas, saberes y conocimientos en función y en privilegio pues de la autogestión de la comunidad. Algo que está ya ajeno a nuestras pasiones, intereses y demás, hace que veamos a las comunidades como objetos de estudio y no como sujetos de conocimiento. Y al cambiar esa relación, verlos como sujetos de conocimiento, pues podemos plantear un diálogo y podemos alinear nuestras expectativas y nuestras intenciones. Entonces, decir abiertamente, puedo ofrecer esto, me comprometo con esto, yo creo que hace que el acceso sea distinto y cumplir, ¿no? Porque también va muy en línea de la confianza, ¿no? De cumplir lo que se pacta, lo que se promete, lo que se dice se va a hacer. Eso libra mucho del utilitarismo y también es una pregunta y es el conocimiento para qué y para quién. Esto que yo estoy investigando, ¿para quién es? ¿Cierto? Es para, en línea con la pregunta anterior, o sea, como para mantener un status quo o para generar, porque esa es la otra parte del texto de Falborda, y es ese conocimiento que estoy generando, ¿para quién es? Pues para que las mismas comunidades tengan herramientas para autogestionarse, para valerse, para seguir adelante y no depender del profesional. Pues esta es otra cosa que hay que romper, esa dependencia que a veces se genera del profesional. Un punto importante y es que en todos los territorios siempre he escuchado esto de los sistemas de información. Es que no hay información del territorio, no sabemos qué pasa acá, por tanto no existimos, por tanto las problemáticas se mantienen. Un poco esta perspectiva invita a generar conocimiento útil para que las comunidades puedan autogestionarse. Perfecto, no, Diego, muchas gracias. Creo que ya ahora sí cerramos este espacio.